Hermano, muchas gracias. Muchas gracias a hermanos por este tiempo que nos han traído canciones, himnos espirituales, como dice la palabra, con el cual nosotros honramos, glorificamos al Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo. Bienvenidos los que nos acompañan por las redes sociales. Qué bueno es que ustedes estén con nosotros en este día ya de otoño, día precioso, día que nos ha regalado el Señor. Tenemos en este país y en este estado especialmente la bendición de la precisión de las estaciones, y ya el verano se fue, ahora tenemos este tiempo que dicen algunos que es único también. La llegada de los colores, como los árboles se visten de diferentes colores, nos recuerdan que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Especialmente cuando dijo que mientras permaneciera el hombre estarían también las estaciones, y es lo que estamos nosotros presenciando. Así es que bienvenidos sean todos a la casa del Señor y a este tiempo que lo dedicamos, por supuesto, para la predicación de la palabra. Ahora en sus Biblias, hoy vamos a comenzar esta serie, como bien se anunció. Vamos a hablar de Cenando con Jesús, es la serie que estamos comenzando, porque la semana pasada, por supuesto, hablamos acerca de esto, y esta semana algunos de nosotros tuvimos la bendición de tener en nuestros hogares hermanos que, por supuesto, estamos comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a tener tiempo para los testimonios después de nuestra predicación, y por supuesto queremos seguir con este tema, que es un tema que creo yo que nos va a cautivar mucho por las enseñanzas que tiene para nosotros. Así que vamos a leer nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Vamos a leer ese pasaje que está en el 27 al 32. Vamos a leerlo todos juntos. Pónganse de pie entonces y vamos a leer todos juntos Lucas capítulo 5, 27 hasta el 31. Vamos a leer juntos. Si alguien no tiene una Biblia, por favor, agréguese o busque a esa persona y comparta con ella la Biblia para que leamos todos, para que veamos dónde estamos ubicados en el día de hoy. Repito, Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Leamos juntos. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Qué pasaje tan interesante. Y ese último versículo yo quiero que usted lo recuerde hoy. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que en esta tarde Él nos presida para lo que va a ser la presentación de esta su palabra. Padre bueno, gracias por estar aquí en tu casa. Cuán hermoso, cuán agradable, cuán único es estar en tu casa y experimentar con los hermanos el gozo de vernos, el gozo del compañerismo, pero juntos tributarte a ti nuestra adoración a través de la alabanza, de estas alabanzas previas que hemos escuchado. Gracias porque tu pueblo es un pueblo que disfruta de la adoración a un Dios todopoderoso, vivo como eres tú. Gracias porque nos das esta bendición de estar juntos en este lugar para seguir en esta adoración, pero ahora por medio de tu predicación. Padre, mi oración esta tarde es que tú uses esta palabra para edificar nuestro espíritu, para levantarnos, para animarnos, para exhortarnos, pero sobre todas las cosas que esta palabra sea una palabra de salvación para el perdido, para el que no te conoce,
y para edificación de los que te conocemos, para que nos levantemos de manera que seamos cada día mejores cristianos. Gracias te damos por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Cuando pensamos en Jesús, hemos dicho que Él es 100% humano y 100% divino. No es que le falte algo de un lado y le sobre de otro. Es que su naturaleza es divina 100% y humana 100%. Y en este pasaje y en estos mensajes vamos a comenzar a descubrir precisamente ese lado tan humano de Jesús, tan hombre como fue Jesús. Los gnósticos y los docetistas, hemos hablado de ese tema en los devocionales, decían que la carne y la materia era mala, por lo tanto no podían concebir a Jesús como viniendo en carne. Ellos decían que Jesús vino en espíritu. Y por eso ellos, esa doctrina, o mejor dicho, esa filosofía, esa corriente de ese tiempo, se propagó diciendo entonces que el cuerpo era malo y que lo único bueno era el espíritu y que se podía hacer con el cuerpo lo que bien pues le pareciera a los hombres. Pero la verdad es otra, porque la Biblia nos va a hablar de un Jesús que demuestra su humanidad, comiendo, acercándose a las personas. Por cierto, a Jesús lo llamaron comelón y bebedor. Es interesante que una de las traducciones de ese texto dice que lo catalogaron como un glotón y borracho, así catalogaron al Señor. Ahora, ¿por qué vino eso? ¿De dónde salió ese asunto? De que Jesús lo catalogaran como comelón y bebedor. Porque cuando lo compararon con Juan el Bautista, pues Juan el Bautista no era tan comelón y bebedor. Recuerden que Juan el Bautista era nazareo, él fue consagrado desde muy niño para hacer eso, un nazareo. Él tenía un juramento, un voto de ser abstemio, por ejemplo, de comida, de ciertas clases de comida. Y por supuesto, eso, cuando compararon a Jesús, dice, vino Juan que no comía ni bebía y lo criticaron, y vino Jesús que comía y bebía y también lo criticaron. Es interesante ver esto porque cuando estudiamos, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, dice que él se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Y cuando uno escucha o lee ese pasaje diciendo que él se alimentaba de langostas, pues uno piensa, la verdad que las comidas de Juan eran muy finas, porque comer langosta no es cualquier cosa, y son comidas para gente que es muy especial desde el punto de vista de posibilidades. Pero la verdad es que esa langosta o esas langostas no eran las langostas que nosotros conocemos hoy día. Es un árbol que se llamaba un algarrobo, de donde viene ese término, y era más bien una especie de semillas que se disecaban y en ese caso pues él se las comía, por supuesto se alimentaba de ellas, que tenía un sabor como a chocolate. Entonces comías miel silvestre y esas langostas, repito, que venía de un árbol, y por supuesto su comida era esa. Por otra parte, Juan el Bautista estaba en el desierto, lo cual pues presuponía que allí no había agua para que pudiera pues salir langostas y algo así por el estilo. ¿Por qué hago este comentario? Porque a Jesús le van a tildar, le van a decir que él era entonces un glotón y un comelón, o bebedor en este caso, comelón y bebedor, como menciona algunos de los pasajes bíblicos. Y él entonces en este pasaje nos va a mostrar ese lado tan de él, tan del Señor, tan humano, desde el punto de vista de acercarse a alguien que por supuesto era menospreciado, era alguien a quien la gente lo tildaba como lo peor que pudiera conocerse. Estamos hablando de un publicano. Un publicano era comparado con otro pecador. Por eso en estos textos vamos a encontrarnos con un Jesús asociándose, llegando a los publicanos y pecadores. Es lo que nos va a mostrar este pasaje. Hemos escogido entonces este pasaje como parte de esa serie que la titulamos Cenando con Jesús. Y vamos a acercarnos a él, a este pasaje, para disfrutar precisamente de ese concepto que Jesús tenía acerca de lo que significaba llegar a alguien, a un hogar, por ejemplo, que le invitaban para participar de la compañía, de la dulce compañía de un hogar. Yo le invito esta tarde para que usted se imagine conmigo a Jesús en esas escenas, en esos hogares,
visitando esos lugares, estando allí, comiendo con los hermanos que le invitaban. A propósito de lo que estamos haciendo durante este tiempo nosotros, que la Biblia dice que los hermanos del primer siglo de la iglesia de Jerusalén comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pues Jesús nos va a mostrar esa parte, esa faceta, y nos vamos a deleitar en estos temas viendo entonces cómo Jesús es alguien que es capaz de entrar en aquello que otros menosprecian, que otros, por supuesto, tenían un concepto tan contrario a lo que es el concepto de las cosas buenas, como era el caso de los publicanos. Entonces vamos a ver en este texto, repito, a un Jesús acercándose. Vamos a verlo desde estos puntos de vista. Primero, acercándose para estar junto con los pecadores. Es la primera verdad que encontramos aquí. Él se acerca para estar junto con los pecadores. Sigan, por favor, en sus Biblias. Y vamos a ir ahí descubriendo todas esas verdades que están allí. Versículo 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Ahora subraya esa frase que dice, salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Estaba dónde? Estaba sentado, ¿verdad? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora, ese texto nos va a ayudar a entender, hermanos, una verdad que es preciosísima para nosotros, y es el hecho de que Jesús es el único, hablando desde el punto de vista de su misión, que se ha acercado para estar con aquellos, repito, que eran menospreciados especialmente por los religiosos de ese tiempo. Entonces, vamos a ver el hombre a quien Jesús, en efecto, ve, el hombre a quien Jesús se acerca. Jesús vio a mucha gente que le seguía, pero el texto dice que vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Es interesante que Lucas y otros evangelistas mencionan específicamente el trabajo que él estaba haciendo y dónde estaba haciendo. Allí estaba en ese lugar. Aquel no era cualquier hombre, era un hombre publicano. Este grupo de hombres eran puestos en la misma lista de los menospreciados por los fariseos, por cuanto ellos criticaban entonces a Jesús por el hecho de haber entonces llegado a la casa de este hombre, y dijeron que se había asociado con publicanos y pecadores. Ahora, ¿por qué era tan menospreciado? Vamos a ver entonces esto. ¿Por qué era tan menospreciado ese hombre y lo calificaron de esta manera como un pecador? Bueno, hoy día pudiéramos decir, cuando hablamos de los cobradores de impuestos, que para nosotros, por ejemplo, para los efectos de lo que hacemos en este país, sería algo así como el IRS, por ejemplo, que se encarga precisamente de los impuestos, al cual nosotros, por supuesto, tenemos que pagar en este país. Pero interesante que en ese tiempo el cobrador de impuestos no era como los cobradores de impuestos hoy día. Porque los que cobran hoy los impuestos, pues por supuesto tienen un mecanismo que es muy especial. Estamos hablando, obviamente, de la forma como en este país se cobran los impuestos. Y que es muy distinto a lo que era en ese entonces. Porque un publicano era el encargado de cobrar los impuestos. Pero, hermanos, cuando pensamos en la forma como los cobraban, por supuesto, por eso era que eran odiados. Porque ellos cobraban impuestos de todo tipo. Por ejemplo, ellos cobraban impuestos de las propiedades, cobraban impuestos de las rentas, e incluso cobraban un impuesto por pertenecer al imperio. Cuando se hacía un censo, ellos entonces cobraban un impuesto. Los odiaban los judíos, porque ellos en ese cobro que hacían, robaban también. Eran conocidos como ladrones. Ustedes se acuerdan, y vamos a hablar de ese personaje de Zaqueo, que precisamente cuando se encontró con Jesucristo dijo, si en algo he robado, o sea, reconoció, confesó, somos ladrones, si en algo he robado, pues le voy a devolver cuadruplicado. Así lo confesó, él lo dijo. Los publicanos eran reconocidos como ladrones por lo que hacían, por la forma como, diríamos, ellos iban más allá de lo que era el impuesto que tenían que cobrar. Entonces, este hombre era odiado, este hombre era catalogado como dentro de ese grupo de los pecadores. Pues a ese hombre Jesús llega. Dice que él lo vio, se acercó y ¿qué le dijo? Sígueme. Ahora, hermanos, capten eso, porque quien está haciendo esto no es cualquier hombre, es Jesucristo. Jesucristo entonces va a tener dentro de su grupo a un hombre llamado Mateo. Mateo, que posteriormente se va a conocer de esa manera.
Leví se conoce acá, pero el otro nombre es Mateo. Y esto es interesante porque entonces Jesús vio en este hombre algo más, escuche esto, algo más que un publicano, algo más que un ladrón. Y hermanos, aquí hay algo maravilloso para nosotros. Es posible que hoy tú te sientas delante de los hombres que no vales nada, que no significas nada. Déjame darte la buena noticia, es que cuando Jesús te ve, no te ve lo que eres ahora, sino lo que vas a hacer más adelante. Te ve desde el punto de vista de la bendición que incluso que vas a hacer para otros. Él era un publicano, era un pecador, pero Jesús no lo vio así. Lo vio sentado, lo vio allí y le dijo, sígueme. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, porque cuando Él viene a nuestros corazones, otra vez te ve como eres, pero Él está viendo más allá. Él está viendo detrás de ti un hombre y una mujer que será usada poderosamente para la gloria y para su reino y para toda, y que va a ser una bendición desde todo punto de vista. Ciertamente Mateo no formó parte del grupo íntimo de Jesús. Por ejemplo, cuando uno lee acerca de los apóstoles, había un grupo muy íntimo. Aparte de los 12, habían 3 que eran los que estaban más cerca de Jesús. Y uno de ellos era el que siempre sobresalía, que era el caso de Pedro. ¿Usted ha visto en la Biblia alguna vez a Mateo hablando, por ejemplo? ¿Se ha dado cuenta que Mateo no habla en la Biblia? Simplemente él forma parte del equipo de Jesús. Pero ¿sabe cuál es la bendición? ¿Qué fue lo que Jesús vio en Mateo? No vio al publicano despreciado por los fariseos, sino vio a un hombre que le iba a seguir, que lo transformó y quien después se encargó de escribir el Evangelio de Mateo. Ahora, aquí hay algo extraordinario, mis amados hermanos, porque otra vez estamos viendo que en este acercamiento que hace Jesús de los pecadores, para estar con ellos, otra vez, otros pudieran verlo de otra manera, pero Jesús en sus planes ya Él sabe quién va a ser esa persona. Volviendo al caso de Mateo, él siguió a Jesús y él escribió una historia. ¿Cuál historia escribió Mateo? Escribió la historia de Jesús. Y se la escribió para dedicársela a los judíos, porque eso fue su enfoque. Y de esta manera tenemos nosotros 4 evangelios. Un evangelio escrito por Mateo, este discípulo, otro escrito por Lucas, otro escrito por Marcos y otro escrito por Juan. Pero dentro de esos 4 evangelios, 2 de ellos eran discípulos directos de Jesús. En el caso de Mateo, entonces, él escribe esta historia. Ahora, nosotros tenemos que enfatizar esta verdad porque es la que nos causa sensación en esto cuando Jesús se acerca a alguien y lo invita para comer, en este caso, o para ser parte de ese compañerismo. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la visión de Jesús? Otra vez, Él está viendo a alguien que será una bendición tan grande para otros que aquello que se decía de Él como un hombre malo quedará para la historia. Reconociendo entonces y reconociéndose de esta manera que cuando Jesús entra en un corazón lo transforma, lo cambia y ese corazón es nuevo, esa vida es nueva y esa vida es usada de una manera que simplemente es una bendición para otros. Pero no solamente Jesús lo vemos aquí como acercándose a los pecadores de esa forma, sino también participando con ellos, participando en compañía de los pecadores. Ahora, por favor, quiero que ustedes me entiendan lo que voy a explicar aquí, que cuando hablamos que Jesús se asocia con los pecadores, no significa que Él participaba de todas las cosas que ellos hacían. Otra vez, a Él lo tildaron de comelón y bebedor porque se asociaba con los pecadores, pero eso no significa que Él estaba participando de tales cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Vean el versículo 29 otra vez. Y Leví, dice, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora, este versículo es muy interesante porque nos muestra entonces quiénes estaban allí con Jesús. Otra vez, repito, estaba en la casa de Mateo. Mateo le invitó entonces para un gran banquete. Por cierto, ¿se imagina usted el tipo de banquete que le preparó Mateo a Jesús? Estamos hablando de invitarnos a las casas. Mateo, en este caso, invitó a Jesús, fue uno de los que lo invitó, para que disfrutara de una comida especial. Mateo era rico, tenía muchas posibilidades,
y dice que hizo un gran banquete y tuvo que ser muy grande porque luego va a decir que la compañía de los que también eran sus colaboradores o de su mismo oficio estaban allí. Era una gran multitud. Entonces hay cosas que nos fascinan de la singularidad de Jesús. Acá lo vemos mostrando su lado muy humano. Al descender, escuche esto, al descender a la casa de un menospreciado hombre como él. Una vez allí Jesús entonces no rehusó estar rodeado de mucha gente, entre ellos e incluso los fariseos que llegaron allí. Y los fariseos entonces van a ir allí para otro propósito. Pero Jesús está allí, y lo importante es en esta historia, hermanos. Jesús está comiendo con un pecador. Jesús descendió, Jesús llegó exactamente al corazón, en este caso, de la misma casa de este hombre, y está disfrutando en compañía de un pecador. Pero un pecador que ahora se ha arrepentido. Y hermano, esto es lo lindo de Jesús. Este es lo grande de nuestro Señor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún y estando aún en nuestra condición, Jesús no rehúsa el poder acercarse y estar con nosotros y participar con nosotros de su compañerismo. Y Jesús va a aprovechar las críticas de los fariseos para darles las más grandes lecciones acerca de los desposeídos y los carentes de amor. Esta gente, como muchos de nosotros en algún tiempo de nuestra vida, estábamos carentes de amor, menospreciados quizás por otros. Pero ¿sabe qué? Cuando el hombre y la mujer conoce a Cristo, llega a ser un hombre de valor y un hombre y una mujer de importancia para el Señor, porque Él hace ese trabajo de rescatarnos. Ahora Jesús está en plena acción y en su especial compañerismo con los pecadores. La Biblia dice que Jesús es amigo de publicanos y pecadores. Uno de los textos que a mí me fascina de la Biblia es este. Es pensar entonces que Jesús, Él vino precisamente para buscar y salvar lo que se había perdido, y entre ellos están precisamente estos, publicanos y pecadores. Él se hizo amigo de ellos, descendió, penetró en su vida, llegó hasta lo más profundo de ellos, de su hogar, y allí entonces en la intimidad de la casa tuvo compañerismo con ellos, disfrutó de una buena comida. Era una ocasión especial para Jesús mostrar sus enseñanzas, pero también para que ellos sintieran que Él había venido también por ellos. Vamos a ver más adelante cómo los fariseos pensaban que era la única clase que se podía salvar. Y resulta que es todo lo contrario. Jesús va a demostrar que los que realmente se van a salvar son aquellos que creen en Él, que ponen su confianza en Él y que le siguen. Porque estamos en presencia de un hombre entonces que le creyó a Jesús, pero le siguió. Y eso hace entonces la diferencia en esta parte. Hermanos, ¿a quién no le gustaría tener a Jesús en una cena? ¿A quién no le gustaría presentarle los mejores platos que a Jesús en este caso? Si Él tuviera que venir a nuestra casa para cenar, ¿cuál sería el banquete que le preparáramos? En fin, hoy día, por supuesto, desde el punto de vista físico no podemos, porque Jesús está en los cielos y tenemos al Espíritu Santo. Pero imaginándonos nosotros esta escena, pensando en lo que hizo Mateo, sin duda alguna que nosotros sería el más grande privilegio que tuviéramos nosotros al tener en nuestra mesa a Jesús cenando con nosotros. Pero hermano, esto no es imposible, no es una cosa que no es posible, porque Jesús está todo el tiempo con nosotros, y cuando nosotros nos sentamos en la mesa, quien debe estar primero allí es Jesucristo, porque está allí precisamente con nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos porque forma parte de nuestra vida, de nuestra realidad. Aquí tenemos entonces a un Jesús que le gusta la comunión. Y dentro de este aspecto, hermanos, lo más importante en la cena con Jesús, en el comer con Jesús, es la comunión que Él quiere tener con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue invitado por Lázaro, Marta y María? ¿Se acuerdan de esa cena? Vamos a hablar de eso más adelante en otro mensaje. Pues Jesús fue invitado a ese hogar. Y la Biblia dice que él estaba allí precisamente para participar de la invitación. Pero ¿qué hizo María? Dice que María se postró a sus pies para adorarlo, para disfrutar de su compañía, mientras que Marta, por supuesto, era la que preparaba la comida. ¿Por qué? Porque Jesús era el invitado. Hay muchas
puntos de vista sobre esto, de si María o Marta. Al fin y al cabo, las amas de casa tienen mucho de Marta y de María, porque imagínense ustedes si solamente fuera María estando allí a los pies de Jesús, ¿quién iba a preparar la comida? Alguien tenía que hacer esto. Pero lo interesante de este pasaje es mostrarnos, de esa historia es mostrarnos, que la compañía más grande que debemos disfrutar con Jesús es precisamente el estar a sus pies, el disfrutar de sus enseñanzas. ¿Quiénes estaban allí entonces? Es interesante, no sé si ha oído la palabra comensal. Comensal o los comensales no es lo que comensales, sino los que disfrutan en este caso de una comida, de un banquete, se unen al lado de alguien. Y es interesante que Lucas nos da este detalle de quienes estaban allí. Dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es de suponer entonces que esa cena donde fue invitado Jesús tenía que ser un lugar muy grande, un gran banquete. Por esto, la palabra compañía allí habla de cualquier cantidad de personas que fueron y por supuesto disfrutaron de esa comida con Jesús. Esta escena es única en la vida del Señor. Nos va a recordar su pasión y amor por los hombres. Por ejemplo, cuando Él habló de la parábola de la oveja perdida, esa parábola tan preciosa que ilustra a Jesús precisamente como el buen pastor que va tras esa oveja que se perdió y la trae, la pone en su hombro y la trae otra vez. Este pasaje nos muestra entonces la importancia que tiene para Jesús un alma, una persona, alguien que no le ha conocido pero que llega a disfrutar de su compañía. Jesús es aquel hombre que desciende y entra en contacto con los hombres, no importa la condición que sea. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús fue el único que llegó a tocar a los leprosos? Ustedes saben lo que significaba para un rabino tan solo acercarse a alguien que estaba en esa condición. No podían acercarse. Pero la Biblia nos dice que Jesús llegó y tocó a estos hombres y se sanaron. Y todo esto nos muestra entonces una verdad que debemos resaltarla en este pasaje. Si ya era un asunto menospreciable para los fariseos el que alguien le hablara a un publicano, a un pecador como ellos, imagínense entonces el ver aquí a Jesús comiendo con ellos, descendiendo, sentándose. Y Jesús va a decir algo tan maravilloso sobre esto, hermano, que nos va a recordar para siempre quiénes son los que van a ir al cielo desde el punto de vista del arrepentimiento. Por allá en Mateo 21:31, en un contexto que habla de aquellos dos hijos, uno se le dijo que fuera a trabajar y no fue, y el otro pues a quien se le dijo que no fue, pues fue. Y es interesante lo que dice Jesús después de esto. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron esto. El primero. Jesús les dijo, y es lo que quiero llamar su atención: de cierto os digo que los publicanos, escuche esto, y las rameras van delante de vosotros al reino del Señor. Otra vez voy a repetir esto para que ustedes vean de qué estamos hablando. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, cuando uno lee un pasaje como ese, dice, ¿en presencia de quién estamos? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? ¿Quiénes van entonces como que en primera clase al cielo? ¿Quiénes van en esa dirección? Él está diciendo que los publicanos y las rameras, pero por supuesto está hablando de publicanos y rameras arrepentidos, para ilustrarnos a nosotros, hermanos, que el reino de los cielos no se conquista por una mera religiosidad, sino por el arrepentimiento que debemos presentar delante del Señor, y como resultado entonces vamos a ser parte de esa vida allá en el cielo. El predicador Spurgeon en su tiempo, él dijo tres cosas respecto a este asunto del cielo. Él dijo, por un lado, me sorprenderá ver en el cielo a gente que nunca pensé ver. En segundo lugar dijo, me sorprenderá en el cielo ver a aquella gente que pensé que iba a ver. Y al final dice, me sorprenderá que yo mismo pueda estar en ese cielo que el Señor ha preparado. Y es interesante esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos una concepción del cielo
desde el punto de vista que no siempre es la correcta. Y Jesús nos está diciendo en todo esto que son los pecadores arrepentidos los que van a estar con Él en el cielo. Que son los hombres y mujeres que le han conocido. Y estamos en presencia de uno de ellos. Era un publicano, era un pecador, pero él siguió a Jesús. Y ahora en el cielo está Mateo junto con el resto de sus discípulos, de los que le siguieron. Entonces estamos en presencia otra vez de un Jesús humano, un Jesús que desciende, un Jesús que interactúa en este caso en un hogar, pero especialmente como este. Esto me lleva a mi tercera verdad. Y es escuchando a los enemigos de los pecadores. Miren lo que dice el versículo 30, por favor. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. ¿Por qué murmuraban? ¿Qué decían? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En la mente de un fariseo, hermano, no cabía la idea, la posibilidad que un rabino como Jesús, un maestro como Jesús, descendiera a la casa de un publicano. Eso era inconcebible. No estaba en su lógica pensar esto. Porque déjeme decir lo siguiente. Estas cosas que ellos dicen y que critican a Jesús de esa manera, es porque ellos vivían una vida totalmente apartada. Ellos se consideraban los santos de Dios. Se consideraban los dueños de la interpretación de la Biblia. Se consideraban que era la única casta que iba al cielo, los únicos salvos. Se dice, la historia habla de que ellos, estos hombres, ellos se asociaban era solamente con fariseos. Los negocios eran con fariseos. Se casaban era con fariseos. Todo entre ellos era como una burbuja, vivían en una burbuja. Por supuesto, cuando llegan y ven a Jesús, la primera pregunta que hacen es esto: ¿por qué come este hombre y bebe con estos que son pecadores? No era concebible tal cosa. Pero qué bueno, hermanos, es reconocer a este Cristo tan amado y tan especial, que ha descendido también del cielo para vivir con nosotros, para rescatarnos a nosotros, que hemos sido tan pecadores, y precisamente nos ha levantado para ser parte de Él y para que tengamos comunión con Él. Frente a esta murmuración que hacen ellos, que es una murmuración pues propia de lo que era ellos, de lo que ellos hacían. Alguien dijo que los fariseos eran diestros, preparados ya para murmurar, especialmente cuando vino Jesús. No había manera de algo que Jesús hiciera que ellos no murmuraran. Aún sabiendo de los milagros que hacía Jesús, lo murmuraban. Porque incluso lo tildaron de que él hacía esas cosas por Belcebú, por Satanás. No hubo forma de que ellos entendieran otra cosa. La pregunta entonces, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Es una pregunta discriminatoria, porque precisamente está clasificando a unos hombres que son pecadores, mientras que ellos no son pecadores. Cuando viajaban otra vez, ellos dicen que se quedaban en casa de otros fariseos, porque ellos no querían asociarse con ninguno que se llamara un pecador. Estos hombres no podían aceptar la idea de ver a un rabino como Jesús sentado en la mesa, no solo con un publicano, sino con una compañía de ellos. Y el texto dice que estaban en la mesa. Una de las cosas vistas en el ministerio de Jesús es su determinación de asociarse entonces con todos los no alcanzados. Y he aquí entonces la gran verdad del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Vino para los judíos, pero también para el griego. Los griegos aquí son los gentiles, los que no estaban dentro de ese programa de los judíos. Para ellos también vino Jesús. La buena noticia para nosotros hoy día sigue siendo la misma. Jesús vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso que se ha perdido somos precisamente nosotros. Aquí tenemos entonces, mis amados, el hecho indiscutible de que Jesús en efecto vino a hacer eso. Y mira lo que dice el versículo 31, ya para ir cerrando todos estos pensamientos. Pero aquí quiero que nos quedemos por un momento. Dice el versículo 31,
Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mi último pensamiento es defendiendo a los amigos de los pecadores. Ahora Jesús entra en acción para defender a aquel que le invitó a comer a su casa. Y esto es algo maravilloso porque, hermanos, si alguien nos defiende después que le conocemos, se llama Jesucristo. Si alguien es capaz de decir cualquier cosa, especialmente aquellos que nos critican, es Jesús, porque Él va precisamente a asociarse y Él va a reconocer que nosotros le pertenecemos y Él nos va a defender. Jesús nos dejó dos grandes verdades con esta revelación. Quiero que la escuchen. Por un lado, Él dio por sentado la existencia de un grupo de hombres necesitados de un médico. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. A mí siempre me llamó la atención este texto por una verdad que siempre la mencionamos. Nosotros oramos siempre a Dios cuando tenemos una enfermedad, ¿correcto? Y le pedimos al Señor que Él nos sane y oramos para que Él nos sane. Pero es interesante que Jesús reconoció la labor de los médicos, de la ciencia. Reconoció, como yo siempre digo, el apostolado de la ciencia frente a aquello que entonces se nos presenta como una enfermedad. Él dio entonces por sentado esta verdad, que los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. Él estaba comiendo entonces con esos enfermos, pero si alguien estaba más enfermo, en ese lugar eran los escribas y los fariseos. Estaban más enfermos que aquellos que están allí, a quienes están cuestionando. Ellos se consideraban sanos, pero sus prejuicios e hipocresía los hacían ser pacientes diagnosticados con las peores enfermedades. Si alguien estaba enfermo en ese sitio, eran los fariseos, no los pecadores o los publicanos. Eso es lo que Jesús nos está mostrando en este pasaje. Y nos está ilustrando con esto, mis amados, que muchas veces esas apreciaciones que la gente tiene acerca de quién es salvo o quién no es salvo, y acerca de quién es realmente el hombre, especialmente delante de Dios, entonces Jesús pone las cosas en el lugar correcto. Así que desde el punto de vista físico, hay gente sana y hay gente enferma, ¿o no es así? ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos físicamente? ¿Tenemos alguna enfermedad en este día? Bueno, parece que no mucho, gracias al Señor, qué bendición. Son realidades, nos duele un lado, nos duele otro, porque esa es parte de nuestra naturaleza, nuestra condición. Entonces aquí estamos en presencia de un caso donde Jesús habla precisamente de esto. La condición descrita por el profeta respecto a una enfermedad, hermano, que es peor que la física, que es el pecado, la presentó precisamente Isaías por allá en Isaías 1, 5 al 6, que dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino, escuche, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa descripción que hace el profeta la hizo precisamente de los judíos, del pueblo de Israel, en la condición en que vivían. Pero describe la condición de un pecador, describe la condición de alguien que no ha sido salvo y que necesita precisamente de arrepentimiento. Mis amados, los pecadores no podríamos tener un mejor médico como Cristo. El pecado no ha hecho la diferencia, porque dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno lee todo esto y piensa en lo que Jesús hizo, como ahora el médico por excelencia de nuestras vidas, tenemos que agradecerle a Él porque un día llegó a nuestros corazones y nos ha sanado de la enfermedad más grande que se llama el pecado. Porque si bien es cierto, todavía luchamos con este cuerpo débil, sujeto a tantos padecimientos, de una cosa estamos seguros, de una cosa está seguro alguien que ha conocido a Cristo, y es que Él fue curado de esa enfermedad llamada pecado. Y mis pecados de ayer, mis pecados de hoy, los de mañana han sido perdonados cuando yo le he depositado mi vida a Jesucristo, cuando me he rendido a Él, cuando me he entregado a Él. Eso es lo que me dice la Biblia. Entonces, la necesidad del médico divino y su intervención en nuestras vidas nos asegura esta sanidad. ¿Cuál sanidad? La sanidad del alma, la sanidad del espíritu, la sanidad de mi conciencia, la sanidad de que ahora
aun cuando sigo siendo un pecador porque estoy en esta naturaleza, tengo a Cristo en mi corazón que me ha sanado y ha sanado mi herida, la herida de mi pecado, la herida de mi condición. Este pasaje nos muestra ese lado tan especial de Cristo, sentándose a la mesa con pecadores como nosotros, después de haber sido redimidos por su gracia. Y finalmente dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. El principio de este texto es que así como las personas sanas no necesitan de médicos, las personas justas no necesitan entonces de arrepentimiento. Pero de acuerdo con la Biblia no hay justo ni aún uno. Todos, absolutamente todos, pecamos. Y dice el texto otra vez, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente llegamos a ser justificados por la fe en Jesucristo cuando le conocemos y le recibimos. Es la única manera como llegamos a ser justificados. Y de esta manera entonces decimos que muchos pecadores que piensan, son pecadores, pero que piensan que son buenas personas, precisamente por considerarse buenas personas, se justifican a sí mismos. Y aquí tenemos este caso. Los fariseos, escribas y fariseos, ellos se justificaban. Ellos simplemente decían que ellos no tenían pecado. Las confrontaciones que tuvieron con Jesús revelan eso. Ellos representaban a todos aquellos convencidos que no necesitaban de un Salvador, porque el cielo les pertenecía por herencia. Y aquí quiero hacer este énfasis, mis amados. Hay gente en el día de hoy que piensa que el cielo le pertenece por herencia, porque provienen de una religión, de una casta religiosa, y entonces ya el cielo le pertenece, pero no, eso no es lo que dice la Biblia. Todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es la única condición para entrar entonces al cielo. No importa qué trasfondo tenga, no importa de dónde venga, yo necesito arrepentirme. Eso es lo que Jesús dijo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando eso sucede, entonces hay un cambio. Ahora, interesante que en este pasaje, ¿quiénes son los justos, entre comillas? ¿Quiénes son los sanos? Pues los fariseos. A mí me llama la atención que cuando Jesús comenzó a predicar, la primera vez dice el texto, que sus palabras fueron esto: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus primeras palabras. Pero después lo vemos confrontándose con los fariseos, escribas y fariseos, llamándolos al arrepentimiento. ¿A quiénes está llamando al arrepentimiento? A los religiosos, a los que supuestamente eran justos y sanos. Él los está llamando al arrepentimiento. Con esto nos afirma entonces, mis amados, que lo más importante para nosotros es reconocer que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, que no debemos justificarnos, que no debemos decir, no, yo soy tan buena gente que eso es suficiente para ir al cielo. No, no es suficiente. Usted y yo necesitamos arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay entrada en el reino de los cielos. Es lo que me dice la Biblia. Y es lo que está pasando en este texto cuando Jesús está en ese hogar. Le está diciendo a los fariseos que ese hombre llamado Mateo o Leví, que es un pecador, él se arrepintió y le está siguiendo ahora, pero ellos se están justificando y por lo tanto están más condenados que él, que ha sido un pecador. Así lo presenta el Señor. Entonces, la Biblia nos muestra con este pasaje la importancia que tiene el arrepentimiento en nuestras vidas. Déjeme ir concluyendo de esta manera. Algunos piensan que Mateo seguía a Jesús como un cobrador de impuestos. Escuche esto interesante. Aún antes de la conversión. Lo que algunos creen es que Mateo seguía a Jesús en las multitudes. Y él en algún lugar ponía su puesto. Allí aprovechaba a las multitudes y venga para acá, y allí les cobraba. En todos los lugares él hacía esto y les cobraba, y les cobraba, y les cobraba. Pues un día Jesús lo vio allí detrás de ese lugar donde estaba y le dijo, sígueme. Es interesante pensar en esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hace el Señor precisamente es la transformación, el cambio que opera. En el caso de este hombre, yo me imagino esta escena y a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un día llega un agente del IRS aquí a la iglesia, se pone allá, se infiltra entre nosotros,
Y entonces comienza a pedirle a cada uno de nosotros el número del social, por ejemplo, y a chequear a ver cómo están los taxes, cómo están los impuestos. Y de repente nosotros decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo quedaríamos? ¿Qué pasaría? De allí, hermano, la importancia de estar bien claro con las cosas que corresponden a estos asuntos de los impuestos, hablando de esto. Y interesante verlo de esta manera, porque en el caso otra vez de Jesús con Nicodemo, con Mateo, este hombre llegó a ser otro. Este hombre no continuó robando. Este hombre no continuó cobrando más. Yo no sé, bueno, tengo que decir que sí sé, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Pero creo que Mateo definitivamente dejó el trabajo por seguir a Jesús. Pero ¿se acuerdan ustedes que cuando los discípulos se dieron cuenta que Jesús murió y que se acabó el negocio, como dice con ellos, volvieron a la pesca? Yo no sé si Mateo regresó otra vez a esto. La Biblia no nos dice. Pero lo que sí sé entonces es que en el caso de Mateo, finalmente, él se dedicó al Señor, lo siguió, porque eso significa la palabra sígueme. Y dice el texto, este versículo lo hemos enfatizado, pero quiero que lo vean. Mira lo que dice el versículo 28. Y dejándolo todo, escuche, se levantó y le siguió. Hermanos, aquí está el corazón de todo lo que estoy diciendo. Es interesante entonces ver que un hombre tan despreciado como fue el caso de Mateo, Jesús lo llamó y él simplemente le siguió. No vaciló, no puso condiciones, no dijo, bueno, déjame terminar de arreglar estas cosas con el gobierno romano. No dijo nada de esas cosas, simplemente lo siguió. Y aquí hay una verdad preciosa para nosotros, hermanos, y es que todos nosotros debemos entonces reconocer que cuando Cristo nos llama, escuche esto, cuando Cristo te llama, simplemente dile, Señor, aquí estoy, te sigo. ¿Por qué? Porque Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es su propósito y es lo que quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Ustedes sabían que las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, hay una iglesia que sacó a Jesús de la iglesia de la Odisea. Y es interesante porque nosotros siempre usamos ese versículo de Apocalipsis 3:20 para referirse a la evangelización, y aunque cuando puede aplicarse, pero eso no es del todo cierto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero él está hablando de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea había sacado a Cristo de su templo, de sus áreas, de su vida. Y él está tocando a la puerta. Pero lo que me llama la atención de este texto, hermanos, es que si bien Jesús está haciendo eso con una iglesia que había perdido la comunión, ¿sabe lo que Jesús le está diciendo? Yo quiero que tú recuperes la comunión conmigo otra vez. Y le está diciendo, abre la puerta, porque quiero tener comunión contigo. Y la palabra que utiliza es, quiero cenar contigo. Quiero otra vez ser parte de tu compañerismo. Quiero ser parte de tu vida. Quiero ser parte de lo que tú eres. En ese aspecto de cenar con Jesucristo. Quiero decirte esto para que oremos. El deseo más grande de Jesús hoy es que Él quiere también entrar en efecto en tu corazón para recuperar, para recobrar esa comunión que se perdió en algún momento de tu vida. Y Él quiere tener eso, compañerismo, comunión contigo, cenar contigo, como lo hizo con Mateo. Yo no sé esta tarde en qué condición has llegado a este lugar. No sé cómo está tu corazón. No sé si tú te identificas con Mateo o con los fariseos. Yo espero que sea con Mateo y no con los fariseos. Porque Jesús condenó a los fariseos por su incredulidad, por sus murmuraciones y por el rechazo que ellos hicieron de Jesús. Pero Mateo, ¿qué hizo Mateo? Le siguió. Qué lindo es, le siguió. ¿Sabes lo que quiere Jesús hacer con tu vida? Que le sigas.
De repente piensa así, pero es que voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. ¿Sabe usted que Mateo no pensó en las cosas que iba a dejar? ¿Y sabe usted quién tenía cosas que dejar? Mateo. Porque lo que él había hecho, todo ese andamiaje de cosas que había construido sobre su vida, dejarlas por Jesucristo no era cualquier cosa. ¿Qué le ofrecía a Jesús? ¿Le ofrecía un sueldo? No, le ofrecía sufrimiento. Pero ¿sabe qué? Mateo le siguió. Yo creo que ese es el corazón de lo que Jesús nos está diciendo esta tarde. Él quiere descender a tu casa, a tu vida, que es esa casa, tu vida, porque Él quiere cenar contigo, tener una relación contigo. Y para que eso suceda, tú tienes que decirle: Señor, estoy dispuesto a seguirte. Quiero seguirte. Quizás esta tarde puede ser una tarde preciosa en tu vida. Cual Mateo de la historia, él se entregó a Jesús y le siguió. Después llegó a ser un discípulo de Jesús. El que escribió el primer evangelio que aparece por lo menos acá, Mateo, lo escribió aquel hombre llamado Leví. ¿Sabes tú lo que Jesús quiere hacer con tu vida? ¿Sabes tú lo que Jesús va a hacer con tu vida? ¿Hasta dónde Él quiere usarte? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que en manos del Señor tú eres y serás un hombre y una mujer de Dios, dedicada a Él con tus talentos, tus dones, sirviéndole de una manera especial. Yo te voy a invitar para que estemos de pie, para que tú estés de pie y vamos a orar esta tarde. Quiero usar esta palabra final de este texto que dice, claramente dice esto. Yo no he venido a llamar a justos. ¿Hay algún justo aquí que puede levantar su mano? Pues si levanta su mano está mintiendo, porque la Biblia dice no hay un justo, ni uno siquiera. No hay. Todos somos pecadores. Pero la diferencia está en esto. Escuche esto. Todos somos pecadores. Pero la diferencia está que cuando Cristo llega a mi corazón, yo sigo siendo pecador, pero un pecador arrepentido. Tengo la seguridad que si muero hoy voy a estar en la presencia de mi Señor. No por mi justicia personal, sino porque Cristo está en mi corazón. Yo quiero orar por ti esta tarde, para que el Señor termine de tocar tu corazón. Y tomes la decisión preciosa esta tarde de decir: Señor, qué bueno escuché este mensaje que habla de un Mateo que fue lo más despreciado de esta vida. Y tú viniste a su casa. Él te preparó un banquete. Y después fue tu discípulo, tu seguidor. ¿No nos parece maravilloso esto? Pensando en nuestra propia condición, pensando en tu vida. Cierra tus ojos por un momento y yo te voy a animar esta tarde. Te voy a animar para que tú sigas a Cristo. No al pastor de la iglesia, no a los hermanos de la iglesia, no a la iglesia como tal, que sigas a Cristo. Cuando tú sigues a Cristo, ¿sabes qué sucede? Tu vida comienza a tener sentido, propósito. ¿Sabes para qué estás acá? Y sabes cómo Dios te va a usar después. Allí en tu corazón, si quieres, di esta oración, pero tuya, sincera. No una repetición de cosas, sino tuya, sincera. Dile al Señor así: Padre, en esta hora he escuchado otra vez tu palabra. He escuchado esta historia tan maravillosa de un hombre llamado Leví o Mateo. He escuchado esta tarde que ese hombre era un publicano, un hombre despreciado. Pero tú llegaste, descendiste hasta su casa, cenaste con él. Y él siguió siendo tu discípulo. Ya no fue un ladrón, ya no fue alguien que estaba extorsionando a la gente con su trabajo. Él se convirtió en un discípulo de Cristo. Es lo que tú quieres hacer. Quieres hacerlo en mi vida. Yo en esta tarde te rindo mi corazón, Señor. Reconozco que soy también pecador y que he vivido apartado de ti, a lo mejor justificándome a mí mismo.
Pero esta tarde, Señor, yo te rindo mi corazón a ti. No le rindo mi corazón a una nueva religión, no se trate de eso. Le rindo mi corazón a Cristo, el único Salvador, el único que me puede salvar y darme la seguridad de una vida eterna, de una vida para siempre con Él. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias porque me das la seguridad de que si muriera hoy mismo yo estaría en tu presencia, como le dijiste al ladrón de la cruz cuando te dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y tú le dijiste, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma verdad que tú me dices ahora, Señor. Gracias una vez más por perdonar mis pecados, por aceptarme como tu hijo. Gracias. Vamos a seguir en oración allí. Los hermanos van a pasar al frente para cantarnos, ayudarnos con una canción. Yo no puedo pasar este momento sin invitarte otra vez. Como Cristo invitó a Mateo, sígueme. Que tú esta tarde le digas al Señor, Señor, aquí está mi vida. Esta vida es lo único que tengo, no tengo otra cosa, pero está mi vida. Yo reconozco que soy pecador como ese publicano, como Mateo. Pero ¿sabe qué? He escuchado que tú descendiste y llegaste hasta su hogar, comiste con él y luego él fue tu discípulo. En esa quietud que nos da